que nada, bienvenidos a todos, qué bueno que están acá. En este tiempo hemos visto cómo los hogares están siendo muy atacados, porque esta cuarentena, esta repentina cuarentena nos hundió en un ritmo muy diferente, en un ritmo que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y el hecho de estar muy constante con la familia y tener otra dinámica nos ha llevado a algunos, en algunos hogares, a tener eh, cierta, vamos a decirle, falta de armonía, para que no se oiga feo, ¿verdad? Pero aquí lo que yo quiero que veamos es cómo Jesús, Dios, tiene que estar en nuestra casa todos los días. Si todos los días está Jesús, el ambiente va a cambiar, las situaciones van a cambiar. Dice en Salmos, si Dios no construye la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jesús no guarda la ciudad, en vano vigilan los que la cuidan, ¿no? O sea, si Dios no está en medio de nuestra casa, si Dios no está en medio de nuestro hogar, en medio de nuestro matrimonio, pues va a ser muy difícil que haya una respuesta, pues, coherente, o más que coherente, sino sana de nuestra vida para nuestra familia. Si me acompañan, por favor, a Juan capítulo 2, verso 1, perdón, Lucas capítulo 4, verso 38. Es una enseñanza padre, vamos a ponerle el título Jesús está en la casa. Ese sería como que el título de esta enseñanza. Jesús está en la casa. Lucas 4, verso 38 y 39. ¿Sale? Por ahí, Charlie, tú que estás a la mano, ¿puedes leerlo? 38 y 39. Claro, dice, Jesús sana a mucha gente. Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. Cuando entró a la casa, le contaron que la suegra de Simón estaba enferma y tenía mucha fiebre. Jesús fue a verla y ordenó que la fiebre se le quitara. La fiebre se le quitó y la suegra de Simón se levantó y les dio de comer a los que estaban en la casa. Perfecto, muchas gracias, Charlie. Aquí dice cómo Jesús estaba entrando a una casa. Y en una casa donde dice que él escuchó, ¿verdad? Que la suegra de Simón tenía gran fiebre. Cuando Jesús entra a la casa, la sanidad llega con él. Y esto nos habla aquí en este testimonio, en este ejemplo, que él llegó y estaba una persona enferma, la suegra, ¿no? Por desgracia, ¿no? Por desgracia estaba enferma, ¿no? No que por desgracia esté la suegra, ¿no? Sino por desgracia estaba enferma. Y, y hay una necesidad. Y Jesús se da cuenta de esa necesidad y suple esa necesidad. En nuestras casas tenemos necesidades. Y Jesús se da cuenta de ello. Pero más que una necesidad física, de una necesidad pues también económica que puede pasar, la necesidad que Dios vio ahí es la sanidad. Ahora, la sanidad que Jesús nos ofrece es la sanidad emocional, la sanidad espiritual y por consecuencia, fíjate, la sanidad física. Todo va de la mano, una va con la otra. Así como somos cuerpo, espíritu y alma, Dios está preparado, está preocupado, está atento a nuestras necesidades espirituales, físicas, pero también emocionales. Dice que Jesús llegó a la casa. Y eso es algo bien padre, que tú y yo podemos entender. Jesús hoy está en tu casa. Amén. Así está. Jesús está en tu casa. Aunque ahorita, tal vez por la circunstancia, no lo sientas o no lo veas tan palpable. Pero Jesús está en la casa. Y Jesús quiere hoy hacer un milagro. Sanidad. Pero ¿qué es necesario? Que Él entre. Que Jesús entre a nuestra casa. Es tiempo que nosotros le invitemos, ¿verdad? Porque Simón salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. Simón fue su discípulo. Simón después fue llamado Pedro, ¿verdad? Y Pedro, bueno, en este caso Simón apenas estaba siendo llamado,
lo invitó a su casa, así como nosotros invitamos a gente a que conozca de Dios, así como cuando tienes amigos que los invitas a alguna reunión o cuando tienes a alguien que invitas simplemente a tu casa, ¿a poco no esperas darle lo mejor? Y Jesús, cuando entra a nuestra casa, quiere lo mejor de nosotros, pero también, escucha esto, también quiere lo peor que tengamos. Porque Él no solamente viene por los buenos, por los sanos, por los que se portan bien, vamos a decirlo así, sino por todos, por cada uno de los que estamos enfermos. De hecho, aquí fue una enfermedad física. Pero piensa hoy, ¿qué enfermedad hay en mi corazón? ¿Qué enfermedad hay en mi casa? Tal vez la enfermedad se llama enojo, tal vez la enfermedad se llama escasez, tal vez la enfermedad se llama preocupación, tal vez la enfermedad se llama temor, angustia, no lo sé. ¿Qué enfermedad hoy hay en tu casa? El Señor quiere sanarla. Dice que entró y le sirvió. Dice que se inclinó hacia ella, o más bien se acercó. Fíjate cómo Dios una vez más nos habla acerca de cómo Él se acerca a nosotros. Dios siempre ha estado atento y se acerca, pero quien se echa a correr muchas veces pues somos nosotros, ¿a poco no? O nada más me pasa a mí, ¿no? Que Jesús está tras nosotros y nos persigue y nos pone una cita, un programa, una imagen, un mensaje cerca y nosotros como que nos habla alguien más, ¿verdad? Dice aquí que Él se acercó y entonces reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y dejando al instante la fiebre, dice aquí que la suegra de Simón le servía al Señor, o sea, se paró y se activó. Y esto es algo bien importante. Cuando hay enfermedad, todo se detiene, ¿a poco no? Los que hemos visto ahora que tienen una enfermedad están aislados, están detenidos, su familia no avanza, aunque estén trabajando, no trabajan igual, ¿verdad? Pero cuando hay sanidad, todo viene otra vez a vivir. Entonces, es lo que Dios nos dice esta tarde, que Él nos da sanidad. ¿Para qué? Para activarnos. Nos da sanidad física para así salir a trabajar, para actuar. Pero también nos da sanidad física, emocional, para, para adelantar, para avanzar con nuestro matrimonio. Nos da una sanidad espiritual para impactar a nuestra generación. Nos da una sanidad espiritual y emocional para impactar la vida de nuestros hijos, para avanzar, para crear. Por eso aquí es algo bien importante cómo Jesús entra a la casa, ¿verdad? Ahí en tu corazón, en tu mente, en tu corazón di, Jesús entra a mi casa, ¿verdad? Es una declaración, Jesús entra a mi casa, entra a mi matrimonio, entra a mi vida, porque necesito que tú entres y sanes mi vida. Ahora, eso es cuando Jesús está en la casa, cuando Jesús es invitado a estar en casa. Más adelante, ahí mismo en Lucas, capítulo 5, verso, Lucas 5, 17, rápidamente, Lucas 5, 17 al 26, ¿vale? Es adelantito, ahí estábamos a una página, 2. Fíjense, lo voy a leer para que para los que nos están escuchando. Dice, un día, mientras enseñaba Jesús, estaban sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de toda aldea de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban una camilla. Y estos hombres llevaban un paralítico. Y estos hombres procuraban entrar, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron al techo y, separando las tejas, bajaron en camillas hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, fíjate, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros que estaban junto a él empezaron a decirle, ¿quién es este que se atreve a perdonar pecados? Si solamente Dios puede hacerlo. Y Jesús les dijo,
porque sabía lo que pensaban. ¿Qué es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados? O levántate y camina. Pues para que sepan quién es el Hijo de Dios, volteó a ver al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate y camina. Dice al instante se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y en la que había estado acostado durante mucho tiempo y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados delante de Dios y dijeron, hoy hemos visto un verdadero profeta en medio de nosotros. Fíjate, aquí Jesús ya había entrado. Y esto es para algunos que ya tenemos tiempo o también los que somos nuevecitos entrando en la palabra. ¿Cómo Jesús ya estaba dentro de ti? Tal vez tú ya tenías conocimiento de Dios, tal vez Jesús ya estaba dentro de tu casa, tal vez ya ahí vas avanzando, pero entonces aún hay necesidades afuera. Ahora la necesidad está afuera. ¿Cuántos amigos tenemos que necesitan conocer de Dios? Necesitan un cambio. Cuando nosotros llegamos a Cristo, por ejemplo, yo cuando llegué a Cristo, llegué con muchos vacíos en el área emocional. Tenía un buen trabajo, tenía novias, estaba en las fiestas, pero había una necesidad en mi corazón. Hasta que recordé lo que Dios algún día me había prometido, porque yo ya conocía de Dios, pero me alejé, me perdí un rato. Y cuando me alejé y Dios me trajo una vez más a sus pies, fue con unos lazos de amistad, con unos lazos de amor tan padres, que me refleja mucho esta historia. Porque aquí dice que Jesús estaba en su casa o en la casa donde se encontraba y estaba enseñando. Y mucha gente, imagínate una gran cantidad de gente alrededor de Jesús. Y dice que había una necesidad de una persona y cuatro individuos lo levantaron. O sea, imagínate el esfuerzo de levantar a alguien y subirlo al techo. Alguien, entre cuatro sí, está bien, pero cuatro, o sea, estaba difícil, no era nada fácil. Y aún ahí subieron, y ya imagínate, ¿no? Yo me imagino la escena, ya estando en el techo, así de, ¿y ahora qué hacemos, no? Ok, ya subimos al techo, ¿y ahora cómo le hacemos? Dice que empezaron a abrir las tejas, ¿no? Empezaron a abrir las tejas. Yo me imagino a Jesús ahí compartiendo, ¿verdad? Así en Zoom, a sus amigos, a los discípulos, y de repente volteaba y veía que empezaba a caer arenita, ¿no? Y así como que, ¿qué está pasando? Y empezó a abrirse el techo de tal manera que hicieron un hueco tan grande para que atravesara este hombre. Yo creo que esos cuatro individuos, cuatro personas, eran sus mejores amigos o su familia, que estaban ahí, porque imagínate hacer ese sacrificio para ir, subirlo, abrir un techo, bajarlo con cuidado, porque no era así de aviéntate, ¿no? Ahí echen paja, ¿no? Sino que era darle un cuidado especial a esa persona. Y aquí una enseñanza muy, muy padre. Cuando Jesús está en la casa, la gente lo puede ver. Cuando Jesús está en tu casa, cuando Jesús está en tu corazón, la gente lo va a notar. Tal vez tú mismo no te has dado cuenta, pero la gente lo va a empezar a notar. Y hay muchos argumentos que puede haber en tu vida y pensar que la gente no se da cuenta que Jesús ya está en tu corazón, pero créeme que lo van a notar. Recordándote mi testimonio, cuando yo empecé a conocer de Dios otra vez y a enamorarme de Dios y Él me perdonó y me dio una nueva oportunidad, yo todavía seguía hablando igual, o sea, no fue un cambio tan repentino como se ve en las películas, pero sí te puedo decir que hubo un cambio en mi vida. Todavía seguía hablando ya saben, de 10 palabras, 8 eran grosería y 2 eran albur, ¿no? O sea, era bastante áspera mi lenguaje, pero Dios fue cambiando mi vocabulario y nadie me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que dejar de decir groserías o tú tienes que hablar bien o respeta o tantas cosas que hoy puedo entender, sino que fue algo que solito Dios me fue mostrando y me fue revelando. Fue un cambio gradual, pero sí recuerdo que fue un cuidado muy especial de parte de Dios. Dios puso amigos
alrededor de mi vida. Dios puso amigos que me cuidaran. Así como hoy estamos entre nosotros, podemos ser amigos y ayudarnos, alentarnos, porque todos tenemos esos problemas, todos tenemos esas necesidades. Y así como estos 4 amigos, imagínate, estos 4 amigos cómo bajaron a su amigo que estaba en necesidad, con cuidado, y lo llevaron hasta donde estaba Jesús. O sea, no lo llevaron a la orilla, no dijeron, híjoles, hay cola, hay fila, ya no alcanzamos ficha, venimos el día de mañana, o otro día venimos. No, sino que lucharon. Y este es un mensaje muy fuerte. ¿Qué tanto estás luchando por tus amigos? Bueno, ¿qué tanto estás luchando por tu familia para que conozcan de Jesús? ¿Qué tanto les estás llevando a conocer de Dios? Cuando tú le dejas a Jesús que entre a tu vida, Él empieza a actuar y te motiva a que los demás lo conozcan. Imagínate, yo conocí a un chavo que tenía una enfermedad y probó unos medicamentos muy, muy raros, muy especiales, vamos a decirlo así. Pero él, al probar estos medicamentos, realmente el tratamiento funcionó en él. Entonces, cada que tú le preguntabas, ¿cómo estás? Lo primero que te decía, ya estoy súper bien, estoy tomando esto, mira, fui con el doctor no sé qué y y te empezaba a contar. Te platicaba tan fervientemente que tú decías, bueno, pues llévame con él. No, me siento bien, pero de tan bien que estás hablando de él, llévame con él a ver si me mejoro y me siento mucho mejor, ¿no? Es lo mismo con Jesús. Cuando tú empiezas a conocer más a Dios, lo que decíamos la otra vez, entre más conozcas a Jesús, entre más lo conozcas a Él, más te vas a sentir mejor, más vas a ser restaurado. Y Jesús, fíjate cómo le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Lo primero, sí, Jesús está interesado en tu sanidad espiritual, en tu sanidad económica, física, matrimonio. Tu matrimonio también es importante para Jesús. Pero lo primero eres tú. Se oye egocéntrico, se oye un poco fuerte, pero el primero que importa aquí eres tú. Porque si tú estás bien, si tú te sientes perdonado, si no hay condenación en tu mente y en tu corazón, vas a ser verdaderamente libre. Y esa libertad te va a llevar a amar a tu esposa, te va a llevar a amar a tus hijos, te va a llevar a trabajar con entusiasmo, te va a hacer ver de otra manera la vida. Por eso Jesús lo primero que le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Verdad? Y la gente te va a decir, te va a acusar. Hay muchos que señalan, ¿no? Que los que conocen de Dios, no que tú eres muy santo, no que tú eres inmaculado, ¿verdad? Que no, que casi flotas. Nada más nos falta dejarnos la barba como el Buki y la greña así para sentirnos súper espirituales, ¿no? Y te señalan. Y no, o sea, sí hay errores, sí hay problemas, pero sí creces, sí hay un crecimiento, te sientes perdonado, te sientes con una nueva oportunidad. Y Jesús le dijo a los que murmuraban, ¿verdad? Los que murmuran en contra tuya, ¿qué es más fácil, verdad? ¿Decirte tus pecados son perdonados o restaurar tu matrimonio? ¿Qué es más fácil decir tus pecados son perdonados y rescatar la vida de tus hijos? ¿Qué será más fácil? Pues fíjate lo que dijo él, para que vean quién es Dios, quién es el Hijo de Dios, Jesús. A ti te digo, le dijo al paralítico, levántate. Una vez más, Dios nos está llevando estas semanas a hablar sobre levántate, ¿verdad? Hoy Dios te dice a ti, levántate. Le dice a tu economía, levántate. Le dice a tu matrimonio, levántate, ¿verdad? Y eso es lo que inmediatamente sucedió. Un proceso, un proceso. Y Dios hoy quiere que tú te lleves este mensaje. Que lo que Dios ha iniciado en tu vida, Él lo va a terminar. Número 1, deja entrar a Jesús en tu corazón. Y deja que Él tome tus necesidades, tus enfermedades, tus dolencias. Y Él las va a transformar y van a servir a otros. Número 2, cuando Jesús esté en la casa, la necesidad de los que te rodean se hace evidente. Y entonces Dios te usa a ti para traer a otros a los pies de Jesús. Y Dios te va a usar a cada varón que está conectado hoy y a los que van a ver el video. Yo les digo, Jesús te va a usar. Jesús tiene ese plan para ti. Porque cuando Jesús está en la casa, todo cambia.
Cuando Jesús entra a la casa, todo es posible. Y Él entró a la casa de Simón. Y Él estaba en la casa cuando hubo ese milagro. Cuando Jesús está en la casa, ahora en este tiempo que estamos guardaditos en casa, Jesús nos va a usar y nos va a transformar. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Hay mucho acerca sobre Jesús en las casas. Esta es como que la primera parte. Quiero llevarlos a unas 3 enseñanzas sobre Jesús estando en la casa. Pero quiero dejarlo hasta ahí, no quiero tomar más tiempo. Podría hablar de la otra, pero creo que esto es suficiente de parte de Dios. Y vamos a orar, ¿qué les parece? ¿De acuerdo? Cierra tus ojos ahí. Si tienes la oportunidad de poner tu mano sobre tu corazón y pedirle a Dios primero que Él entre a tu casa, entre a tu corazón, entre a tu vida. Tal vez has tenido tropiezos, has tenido situaciones difíciles, pecados cerca de ti. Pero hoy el Señor quiere entrar a tu casa. Él conoce la necesidad que hay y Él va a traer sanidad. Señor Jesús, hoy estamos delante de ti y te abrimos la puerta de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestra vida, Señor. Padre, entra y sana nuestra necesidad, suple nuestra necesidad, sana nuestra vida. Señor, así como Simón permitió que entrara Jesús, hoy te permitimos a ti, Espíritu Santo, que entres a nuestra vida. Y también, Señor, ya que tú estés en nuestra casa, ya que tú estás habitando en nosotros, te pedimos, haznos sensibles a la necesidad de los que nos rodean, de nuestros amigos, de nuestra familia, que nos des los medios y la forma de atraerlos a ti. Danos, Señor, la sanidad también, que hoy podamos sentirnos perdonados, que hoy podamos sentirnos restaurados, mi Dios, que haya en mi corazón esa libertad y esa sensación, Dios, de sentirme amado y perdonado por ti. Gracias te doy, Señor. Y hoy declaro, Señor, que mi matrimonio se levanta, que mi economía se levanta, que mis sueños que habían perdido fuerza, que habían sido declarados muertos, hoy se levantan en el nombre de Jesús. Te doy gracias por mis amigos, por los que están aquí conectados. Yo te pido, Dios, que tú hagas una obra sobre sus vidas, que abras los cielos, que abras, Señor, el mar en medio de ellos, la economía, Padre, se abra y que ellos reciban la provisión. Así como en el desierto tú traías maná del cielo, traías codornices y abrías manantiales, yo declaro que en este tiempo, Dios, tú traerás la provisión necesaria para cada uno de ellos. Yo los bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias.